¿Por qué Chile, teniendo universidades de primer nivel a nivel latinoamericano, ingenieros top y una estabilidad macroeconómica que muchos envidian en la región, sigue sin producir ni un solo unicornio nacido y criado 100% en casa? ¿Es cultura? ¿Es plata? ¿Es Estado? ¿O somos nosotros mismos? Hoy nos miramos al espejo sin maquillaje en la práctica y vamos a hablar de el emprendimiento chileno o las políticas de emprendimiento chileno tal cuáles son, con sus luces, sus sombras, sus matices y sobre todo qué podemos hacer para que en el 2030 no nos vayamos quedando atrás como pasó en este 2025. La idea de revisar este episodio y explorar los detalles de la política de emprendimiento en Chile y cómo funciona el ecosistema es para ver cómo nos podemos comparar con otros países, cuál es nuestro estado y también cómo podemos adaptarnos nosotros mismos hacia el futuro. Entonces, prepárense para un viaje intelectual porque en política E ideas con sabor a Chile. vamos a explorar juntos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país. Gracias por unirse hoy a nosotros y empezamos con este episodio. Fortalezas y debilidades reales de Chile como tierra de emprendimiento. A nivel de políticas en Chile, la fortaleza que nosotros podemos ver bueno, lo primero, a nivel macroeconómico, la estabilidad macroeconómica y jurídica. Somos de verdad reconocidos como un país serio y estable en Latinoamérica. Tuvimos nuestras caídas de vez en cuando, como todo el mundo, pero creo que se está retomando esta idea del perfil y creo que cuando se cuestiona la institucionalidad eso ha ido bajando. Tenemos un capital humano relativamente avanzado. Muchas universidades chilenas están altos en los rankings, no a nivel de Estados Unidos o Europa, pero sí son muchas competitivas, la Católica, la Chile, la Federico Santa María, la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago. Entonces tenemos cierto estándar de capital humano que puede desarrollar emprendimientos más avanzados. Y algo que es indudable que nos destacamos también es el nivel de conectividad digital, la calidad de nuestra señal digital de Internet, que en general hay un 96% de penetración de Internet de alta velocidad en Chile, que es uno de los niveles más altos del mundo. Creo que estamos terceros a nivel mundial. Y además, bueno, gracias a todos los tratados de libre comercio que tenemos, somos el mayor firmador de tratados de libre comercio de Latinoamérica. Así que tenemos un nivel de importancia y de facilidad para el emprendimiento y la comercialización a nivel mundial muy alta también. Y desde la lógica del emprendimiento más digital, también tenemos estructuras como Startup Chile, que ya lleva 15 años y que nos puso en el mapa del mundo startup con más de 2.200 startups a nivel mundial, ya entre todos los batches que han tenido. Bueno, José Miguel habló de las cosas buenas. Ahora yo voy a hablar de las debilidades que duelen un poquito y que de verdad es nuestra realidad. Primero, tenemos un mercado interno bastante pequeño. Tenemos 19 millones de personas, que si uno lo compara con en Estados Unidos o el hemisferio norte, Europa, 350, 400 millones cada uno de esos continentes, digámoslo así. Entonces, es muy pequeño. Y también, y también tenemos mucha gente ganando menos de 700.000 pesos líquidos, lo que hace que escalabilidades de proyectos para que podamos llegar a grandes ventas es muy limitado. También que el capital de riesgo en Chile es muy pequeño. En el año 2024 se invirtieron cerca de 400 millones de dólares en todo Chile. Uno puede decir, oh, qué grande. Sí, pero uno tiene que ver también y comparar las cifras de otros países. Uruguay, que tiene, ¿cuánto? 5 veces menos la población que nosotros, invirtió 450 millones, lo cual es una señal de que efectivamente nos estamos quedando atrás. También de que nosotros tenemos algo que aquí José Miguel lo viste más claro porque ha tenido mucho contacto con el emprendimiento, pero es como la cultura de el no se puede o el que te tiran para abajo cuando tú ya querís subir para arriba. El tema en términos del miedo al fracaso y también el estigma social de ser un tipo que fracasó. Es algo que como que no se permite a nivel latinoamericano y especialmente en Chile. También en otro lado, ya desde un punto de vista más del tema de las condiciones del país, es que la burocracia igual mata. Abrir una empresa en día dice que abrir una empresa en Chile toma 7 días.
Y uno dice, ah, sí, pero es muy poco, sí, pero Nueva Zelanda y Estonia se demora uno y tienen cuenta corriente en los bancos y todo, así que es bien interesante. Manuel nos comentaba en una de las entrevistas que eso efectivamente así te da muchas facilidades. Y lo otro que es un obvio, pero hay que decirlo, que existe una gran concentración en Santiago, que el 90% de las aceleradoras emprendedoras están en Santiago y el 80% de todo este emprendimiento también se genera en Santiago, lo cual obviamente está muy concentrado, lo que desde un punto de vista es positivo porque se genera un polo, pero también hace que las regiones no puedan generar esos polos porque no están realmente las verdaderas oportunidades ahí. Claro. Pasa, complementando un poco lo malo, siendo negativo, es en Brasil tú tienes ciudades que tienen 19 millones de personas, en China. Entonces, imagínense esos 19 millones de personas concentradas en una sola ciudad. Un emprendimiento tiene la capacidad de ser exitoso con poca logística. En cambio, Chile, por configuración y por estructura, la logística es siempre importante y eso siempre encarece costos. De hecho, el principal indicador del alza de precios en los últimos años ha venido del alza del petróleo. ¿Y por qué? Porque, bueno, tienes que mover todo en última milla, usando benzina o diésel, y eso encarece el precio de todo. Hace que una empresa pequeña de una región le cueste vender o tenga que vender un alto volumen para poder trascender y poder bajar costos. Ahora, otro tema, para complementar, si bien nosotros tenemos empresa en un día que nos permite constituir la sociedad, y todo el resto de las cosas sigue siendo lenta. Si quieres tener una cuenta bancaria, en general tú la haces a través de Banco Estado, por los que ven emprendimiento, pero Banco Estado tiene una serie de burocracia en que te puedes tardar meses, 3 a 6 meses en tener tu cuenta bancaria. Entonces de nada te sirve tener la constitución de sociedad si al finalmente tampoco podéis vender o comprar por lo que se demora la cuenta. Y por el otro lado, todo lo que son los permisos municipales tampoco se consideran. Y esos también toman tiempo, requieren muchas veces aprobación de oficinas por obras municipales, adaptaciones, y también puedes estar meses. Entonces, lo único que es rápido es el papel. Todo el resto es lento, entonces, por gestiones burocráticas. Y eso está muchas veces invisibilizado y nos quita competitividad para la estructura de emprendimiento a nivel país. La cultura chilena del emprendimiento, oportunidad o necesidad. Acá igual hay un tema que es muy relevante y un dato que quiero entregar acá, que es que el 65% de los emprendimientos chilenos son por necesidad y no por una oportunidad de negocio. Y el tema que el 35% ve una oportunidad de mercado, lo cual es bien interesante porque significa que la gente es como, oh, no tengo trabajo, por lo tanto, si no tengo trabajo, oh, necesito emprender porque necesito sacar a mi familia o yo mismo adelante. Y es interesante este punto porque si lo comparamos con Israel, que sabemos que es un país de las startups, esta cifra está invertida, donde el 70% del emprendimiento nace de una oportunidad y no de la necesidad. Claro. Entonces, en general el emprendimiento es algo como que te toca cuando te echan o porque no te están contratando o porque no te alcanza el sueldo, en la mayoría de los casos. Y eso hace también que el tipo de emprendimiento que está disponible sea más pequeño, finalmente, sean pequeñas transacciones, pequeños volúmenes y de menor riesgo y por lo tanto con un menor potencial de crecimiento. Vendo alfajores porque me entra capital rápido y producirlo es barato, pero deja fuera la capacidad de desarrollar emprendimientos digitales o de alta competitividad que pueden ir hacia afuera, que pueden generar más ingresos, que pueden generar más empleo. Sí, hay otro tema que es bien relevante, que es que está muy metido en la cultura también chilena, y tú lo ves en las conversaciones con tus pares, y acá el público que vea esto va a decir, puta, es verdad lo que dice el Felipe. El chileno medio, así como nosotros como chileno promedio, preferimos la estabilidad económica de un contrato definido en una empresa grande, porque si saben que si nos despiden los van a pagar el mes por año, o también del Estado, porque sabemos que es muy difícil que nos echen antes de poder arriesgarnos en un emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que eso condiciona mucho el talento, porque no si hay una cultura en ese sentido, y hay un concepto que me gustó mucho que usó Manuel en la entrevista, que hablaba de densidad de talento. No tenemos la densidad de talento necesaria para que vaya a emprender. Entonces, son poquitos los que lo hacen. Y cuando alguien triunfa, así alguien grande, ¿qué nos pasa a nosotros? Corner Shop, Notco, Cristal Laguns, lo miramos con una pesca de orgullo, es como, oh, sí, esta empresa es bien, pero también como sospecha es como,
le pagaron a alguien o lo ayudaron, tenía contrato con el gobierno, y no está esa cultura más como que la cultura americana, que es como si te va bien, qué bueno que te vaya bien, y onda, eso le hace bien el país, te hace bien a ti, saliste adelante y genial. Acá como que siempre es como ese chaqueteo, entonces eso obviamente no ayuda a esa cultura efectivamente y hace que se vea más como toda una necesidad y no como una oportunidad de ser mejor. Claro. Y bueno, también es mal visto, incluso cuando tú le dices a alguien estoy emprendiendo, es como, ya, está sin pega, o no era tan bueno, por eso no lo contratan, qué sé yo, como que das una señal negativa, y hay una señal negativa hasta el emprendimiento. A los que están casados es horrible emprender. Ahí las señoras o los señores ando trabajando, buscarte un trabajo de verdad. ¿Qué pasa afuera en países que han generado una transición cultural, en este caso como Corea del Sur, que antes también tenía esa misma mentalidad, eran un país principalmente agrícola, y tuvieron que cambiar toda una narrativa nacional para desarrollar emprendimiento. Y eso hoy en día hace que emprender sea, de cierta manera, un perfil más heroico. También tienen sus desviaciones y también tienen sus mismos problemas hacia los empleos tradicionales. Entonces, como que se estigmatiza allá el tema de ser el vendedor del local de pollo frito, por ejemplo. Que ese es como, tu emprendimiento mínimo es el de tener una tienda, restaurante de pollo frito. Pero hoy en día, pese a esto, tienen 17 unicornios. Para los que no saben eso, unicornios son empresas que están valoradas en más de $1.000 millones, por si acaso. Nosotros creo que tenemos 2 que no nacieron de aquí o que han pasado a ser unicornios y después lo han dejado de ser. Betterfly, uno, y Crystal Lagoon, otro, que tuvieron su época de ser unicornios y dejaron de serlo, pero desde Estados Unidos. En cambio, Corea del Sur tiene 17 desde Corea del Sur que siguen siendo unicornios al día de hoy. Estonia, por el otro lado, ha ido avanzando en el tema del desempleo juvenil. Pensar que son países que se fueron reconvirtiendo después de la Guerra Fría, y se han ido volviendo también muy fuertes en el tema digital. De cierta manera, como una identidad similar a lo que nosotros podríamos copiar, pero ellos sí han tenido ciertos éxitos, como Wise, la iResidence, y sí, que es que ahora tú puedes tener residencia digital desde Estonia sin estar en Estonia. Ya han tenido también otras ventas como Skype y Boli, etc. Son un país líder en el tema de emprendimientos más digitales. Cambios demográficos, oportunidad perdida. Desde el 2015, Chile ha ido recibiendo más de 1.5 millones de inmigrantes. ¿De dónde? Imagínense que casi es el 8% de la población hoy día. Varios llegaron con título universitario, varios llegaron con hambre y ganas de progresar. No vamos a entrar en la discusión más profunda de esa línea, eso ya lo hablamos en otros capítulos, pero llegó una nueva masa que tal vez habría generado una nueva densidad de talento, y bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, el resultado que se ha visto con datos del INE del 2024 es que los migrantes emprenden 3 veces más que los chilenos nativos. Entonces, efectivamente, el cambio demográfico está apoyando y ayudando a que estas personas que vienen de afuera tengan potencialmente una necesidad, pero también pueden que traigan otra cultura. Y esto también trae una oportunidad de que ellos efectivamente pueden mejorar esta línea. Eh, pero el gran problema que están teniendo los inmigrantes es que hay muchas trabas que desde un punto de vista de otros países más desarrollados en este tema son absurdas. Es como que todas las visas tienen que ser sujetas a contrato, entonces lo estamos obligando a ser empleados. Tiene RUT provisorio que al final no sirve para poder facturar, y como a veces no tiene ningún historial bancario, es imposible poder darle un crédito. Entonces, efectivamente, eso es muy complejo. Sí, hay un desafío ahí porque finalmente, en general, el inmigrante tiene trabas para ser contratado y se inclina muchas veces a ser un emprendedor porque también puede operar ciertas cosas desde hacia su país. No hablemos de los países en que, ya, pongamos el nombre, como Venezuela, donde hay crisis y por lo tanto la conexión bidireccional entre el país de origen y Chile está como cortada. Ahí hay una lógica de generar negocios que le venden cosas a los mismos migrantes. No sé, el queso llanero que existe ahora, que es un queso que se producía en Venezuela y que ahora se produce acá en Chile para venderle a venezolanos que están acá en Chile. Pero cuando tú tienes un migrante, por ejemplo,
uruguayo o mexicano muchas veces puede generar esa bidireccionalidad que hace que haya negocios. O sea, importar cosas de México o exportar cosas a México es algo que el inmigrante puede hacer ese esfuerzo, dado que tiene una red en su país de origen. Bueno, si así, complementando lo que dice José Miguel, si hacemos el comparado con otros países, tenemos dos casos. Primero es Canadá, donde el 50% de los fundadores de los unicornios que tienen son inmigrantes que llegaron con Visa Startup. ¿Cuál es esa Visa Startup que tienen la mayoría de los países desarrollados? Efectivamente la tiene, por ejemplo, Singapur, Australia, Canadá, Estados Unidos de excelencia, es que llegan con ciertos capitales a cada uno de esos países y tratan de levantar la startup en base a diferentes rondas de financiamiento. Y luego de ello, tratan efectivamente de expandir el negocio. Y bueno, acá en Canadá, efectivamente, estos inmigrantes llegaron, tomaron el riesgo y siguieron adelante. Otro caso es bastante interesante, es en Alemania, que después del año 2015, como que hubo una ola siria, que es bastante interesante, y crearon un programa que es impronunciable para mí, pero es para refugiados emprendedores. Y la idea de este programa era como que estos refugiados se preocuparan de emprender, hacer su empresa pequeña, dependiente del nivel tecnológico. No estamos hablando acá solamente de unicornio, pero hoy día, de los resultados prácticamente 10 años después, es que hay más de 60.000 empresas que han sido creadas por estos refugiados, de todo tipo, pero ya aún así ya esas empresas pagan impuestos y están generando empleo para tanto esos inmigrantes sirios como para otras personas que podrían ser alemanes en sí. Finalmente, podemos decir de que en Chile todavía miramos un poco eso al emprendedor como una competencia desleal, porque es como, no, debería ser solo para el chileno y no para el emprendedor. Pero aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos perdiendo una oportunidad. Y la idea efectivamente es que esos inmigrantes puedan generar empleo, generar empresas y eso puede ayudar como al motor económico y que pueda Chile seguir creciendo. El rol del Estado chileno, amigo o enemigo del emprendedor. Ya, bloque 4. Sí. Abre igual tubo, para no cambiar todas las webs. Dale. Ya, bloque 4. El rol del Estado chileno, amigo o enemigo del emprendedor. Nosotros como Estado en sí y política de Estado tenemos un gran orgullo, que es Startup. Esto fue iniciado por allá a principios de la década del 2010 y ha sido copiado por más de 60 países en el mundo. Entonces, nuestro eslogan en nuestro podcast es como tratamos de mirar afuera para ver lo mejor de otros países y mejorar nuestro propio país. Esto al revés. Hicimos algo muy bueno y otros nos copiaron a nosotros. Y yo creo que eso es motivo de orgullo y Startup ha sido una de las mejores políticas públicas potencialmente en los últimos años y se ha mantenido a través de varios gobiernos. Pero al parecer, y acá José Miguel, te paso la palabra, además de eso, está un poco estancado y burocratizado después de 15 años de funcionamiento. Entonces, me gustaría saber ahí tu opinión que más cercana al tema. Sí, yo creo que pasó que Startup Chile se construyó para atraer talento extranjero para transferir esos conocimientos a Chile. Y tú entregabas un subsidio de dinero para que la gente viniera a emprender. Finalmente eso es lo que ocurre. Gastas un poco de dinero para que esa gente venga y transfiera un poco de esas capacidades y esa lógica. Hoy en día, claro, el ecosistema completo, como ya se instaló, esta lógica de Startup Chile en otras partes del mundo, ahora están todos compitiendo por el talento y están todos compitiendo por tratar de retener empresas. Al final, hoy en día, el que se sigan armando empresas es un desafío y eso ha dejado un poco el rol de Startup Chile medio difuminado. Han surgido alternativas laterales desde otros instrumentos, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología para generar transferencia tecnológica, desde Corfo mismo para generar innovación y Startup Chile como que ha quedado en un rol, bueno, nosotros somos los que seguimos trayendo gente, pero no han logrado comunicar o conectar al extranjero y darle facilidades, que era también la expectativa, que estos extranjeros vinieran y armaran negocio acá. La gran mayoría no lo ha logrado. Hay casos especiales o casos exitosos, Bifidice, por ejemplo, un helado,
que han sido exitosos o que se han quedado acá, pero son la minoría. La gran mayoría viene, recibe el programa 6 meses y se va. Y no se ha logrado cimentar una estructura más allá. Sí se han ido generando ciertas conexiones nuevas. Y bueno, ese es un programa de emprendimiento que apoya como política pública. Hay otros de Corfo mismo, que viene de la Agencia de Emprendimiento, de la ANIT, que está tratando de también desarrollar fondos de emprendimiento, agricultura, que tiene los fondos de innovación agraria, como de la lógica de financiamiento, pero también ha habido políticas para tratar de mejorar la relación de estas pymes con los grandes proveedores, como la ley de pago a 30 días, que forzó ciertos pagos. Ahora, sin embargo, han sido manipuladas, porque ahora, ok, antes yo, una vez que te emito el tema es que yo una vez que emito la factura tengo 30 días para pagarte, entonces lo que han ido haciendo muchas instituciones es, bueno, me demoro en recibirte la factura, que no me la puedes emitir desde una cierta fecha, entonces te alargo el proceso de facturación. Y eso también ha generado problemas. Y también por el COVID mismo, el Estado inyectó mucho capital con lo que son fondos de garantía a pequeña empresa, que es algo que tampoco se entiende en el resto del mundo, a través de los bancos, que es lo que se llama el FOGAPE, que también inyectó mucha plata en un momento de crisis. Pero los incentivos tributarios, y con esto voy cerrando, los incentivos tributarios para innovación y desarrollo en Chile se usan muy poco. Menos del 0,1% de la empresa en Chile usa algún incentivo tributario para desarrollar innovación y desarrollo, lo que muestra que hay muchos problemas para desarrollar emprendimientos de la nueva etapa, donde, por ejemplo, Corea o Israel usan entre 8 y el 10%. 8 y 10% de las empresas innovan. Imagínense, aquí ni siquiera el 1%. Cercotec y Corfo tienen muchos programas, pero también están fragmentados, a veces incluso compiten entre ellos. Lo han tratado de eliminar, pero no es complejo. Y nuevamente a nivel de política pública se ha tratado de impulsar un VC o fondos VC, pero no han funcionado mucho. Y la idea también de hacer un fondo soberano, que era muy similar a lo que estaba planteando Kaiser por Noruega o Arabia Saudita, se ha convertido en verdad en políticas de gestionar y desarrollar otros centros para investigación que no han dado frutos. Y eso hace también algo problemático. Bueno, si nos vamos a la comparación con otros países, de lo que, en base sobre todo a lo último que comentaba José Miguel, que en base a los fondos soberanos, que tenemos eh, los casos que él mencionó, más Singapur pensándolo también, y que son fondos que utilizan netamente para poder hacer temas de emprendimiento. Y uno se puede hacer la pregunta es, bueno, ¿cómo Israel empezó con este ecosistema que hoy día, que bueno, hoy día está un poco tocado por el tema de la guerra, pero que antes de todo el tema de Gaza tenía un ecosistema súper fuerte? Y es que en el año 93 hubo un fondo, se llama YOSMA, donde se pusieron 100 millones de dólares en la época, una gran inversión, pero todo eso generó una atracción de cerca de 2.000 millones de dólares, es decir, en 5 años, es decir, 20 veces más fondos privados fueron capaces de atraer eso. Ahora uno puede decir, sí, Israel tiene diferentes contactos en Estados Unidos, están conectados. Sí, efectivamente, pero logró tratar 20 veces más de fondo privado a los 100 que había puesto el gobierno. Entonces, efectivamente, el rol del Estado israelí en este caso fue promocionarlo con este dinero, generar la política pública a través de este fondo y también generar las condiciones para poder traer esas platas privadas en un tiempo razonable. Y el otro caso que uno podemos decirlo comparativo, que podríamos tener la posibilidad de verlo desde Chile, es Finlandia. Finlandia tiene un fondo estatal que se llama el Sitra, que efectivamente lo que hace es que va viendo diferentes potenciales proyectos que puedan ser escalables. En un caso obviamente de éxito es que invirtió temprano en Nokia. Todos conocemos Nokia, los celulares, hace 15, 20 años, super pro, ahora ha migrado un poco su modelo de negocio ya no a temas celulares, porque eso se lo comió Samsung y Apple, pero efectivamente eso ayudó mucho. Hay otros ejemplos como Supercell, Rovio o Volt que han sido beneficiados por este fondo estatal y han ido creciendo en la medida que este fondo estatal se ha posicionado, ha puesto dinero y también ha traído más plata privada desde. Sí, oye, hay algo que no hablamos,
pensando que ya hemos conversado, no tanto, pero no conversamos algo de fondo, que es por qué al Estado le interesa fomentar el emprendimiento y en particular el emprendimiento de alto nivel. O sea, los dos tipos de emprendimiento. Uno es porque los emprendimientos generan recursos y generan impuestos y esos impuestos le entran directamente al Estado. Pero en segundo, ¿por qué prefiero tener emprendimientos avanzados y no panaderías, por plantearlo en simple? Es porque, claro, los emprendimientos avanzados de alta complejidad generan empleos también avanzados y de alta complejidad y por lo tanto vamos generando cadenas de valor que se van interconectando. O sea, mientras más avanzado sea lo que desarrolle un emprendimiento, va a requerir capital humano más avanzado, va a requerir conexiones con universidades, con centros de investigación, va a poder aprovechar conocimiento, entonces hay harta potencia que se ocupa. Cuando no se logran desarrollar emprendimientos de alto nivel, lo que te ocurre es que finalmente es que todas esas personas que se forman no tienen un destino final y terminan en empleos que están menos valorados, que es un poco lo que le pasa en Chile hoy día, onda. ¿En dónde entran a trabajar ciertas personas? Bueno, en donde pueden. ¿Y eso es por qué? Porque no se están generando nuevas empresas que sean disruptivas y que tengan un impacto global. Para complementar lo que dice José Miguel, también que encuentro que esos dos puntos son muy importantes, el tema del pago de impuestos y también el tema de la generación de empleo. Hay otro tema que es que a nosotros en Chile no nos toca mucho, pero posiblemente en el futuro nos va a tocar viendo la experiencia de otros países. Es el tema geopolítico. Hoy día vemos que en muchos noticiarios se habla de la carrera de la inteligencia artificial. Y hasta el momento los expertos dicen que la está ganando China. Pero hoy día la bolsa norteamericana se está moviendo con fuerza porque Nvidia está creciendo mucho. Nvidia, ¿quiénes son? Los creadores de los chips que son necesarios para los data centers para poder procesar toda la data de que se crean los modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de inteligencia artificial, uno toma, no sé, ChatGPT, lo mueve, etcétera, etcétera. Pero detrás de toda esta infraestructura hay también un tema geopolítico. Entonces, en este caso, Estados Unidos y China, las dos grandes potencias del mundo, están compitiendo quién gana y va a una carrera. Entonces, el emprendimiento acá de Nvidia, que fue hace un par de años atrás, donde se especializaban en crear tarjetas de video para computadores. Yo cuando era chico jugaba en el computador y usaba tarjetas de Nvidia. Cuando digo chico, hace 20 años atrás, y por eso yo conocí Nvidia. Pero ahora el modelo de negocio cambió profundamente y ahora es una empresa estratégica. Entonces también, cuando uno tiene empresas estratégicas, eso es muy importante. Otro punto que es relevante es lo que mencionó José Miguel anteriormente, Corea. Corea tiene muchas empresas que son efectivamente estratégicas, sobre todo hoy día, en los últimos 5 o 10 años, Corea ha avanzado demasiado en la industria militar. De hecho, si exploran ustedes por ahí, lo pueden ver en Google, en YouTube, da lo mismo. Polonia, dado que es frontera con Rusia, efectivamente ellos tienen miedo que pueda haber una invasión tanto como les pasó a Ucrania. Y el principal comprador de armas a Corea es Polonia. Y Corea se está empezando a posicionar como un complejo militar industrial muy fuerte. Y todas esas emprendimientos que hay en ese complejo militar, industrial militar, son efectivamente de bajo costo comparado con el norteamericano, no tienen la mejor tecnología, sí, pero al final es bajo costo y es accesible para países medios altos como Polonia, como potencialmente nosotros. Y eso también agrega mucho valor. Entonces, el contexto geopolítico es importante y nosotros tenemos que verlo también a futuro nuestro. Los problemas de fronteras que hay con Perú, los problemas que hemos tenido con Argentina, siempre esa política boliviana un poco a veces que ha sido friccionada desde hace muchos años. Entonces también los emprendimientos, dependiendo de dónde estén, también puede ser un emprendimiento muy estratégico para el país desde el punto de vista geopolítico. Acciones concretas que Chile puede hacer ya, 2026 a 2030. Bueno, vamos acá con JM a darnos vuelta. Ahora yo voy a hablar de las acciones positivas, realistas y que potencialmente pueden ser de alto impacto para que Chile pueda generar acciones concretas en un futuro próximo. Podríamos tomar el caso de Israel, que lo mencioné anteriormente, del modelo YOSMA israelí, y generar una cantidad de plata inicial, pero también con todas este fondo inicial, pero también con todas las facilidades para que capitales extranjeros y también chilenos
puedan venir y generar levantamiento de capital, que acá fue 20 veces en modelo Yosma, nosotros podríamos hacerlo 5 o 6 veces, pero eso es algo positivo. También generar una startup visa real, donde la gente fuera del país lo vea y vea a Chile, dado nuestras condiciones macroeconómicas relativamente estables, pueda venir y pueda generar su emprendimiento acá. Podríamos dar 10.000 visas al año, un trámite que puede ser online, que puede tomarse 30 días y sin sponsor, solamente mostrando que efectivamente tiene un negocio y quiere venir acá a Chile a emprender. Y esto es un modelo que está hecho en Estonia, está hecho en Canadá y podemos seguirlo haciendo. Una ley de segunda oportunidad express, que generemos una liquidación de empresas en un máximo de 12 meses, hagamos un borrón de deudas rapidito, así como España lo hizo, y con eso, de deuda honesta efectivamente, y con eso podemos empezar de nuevo para que ese emprendedor, que obviamente no le fue bien, siga adelante. ¿Voy bien o no? Sí, yo creo que la ley de quiebra en Chile es algo que todavía requiere ciertos ajustes y como planteaste antes también, que el fracasar es mal visto. Entonces el fracasar, quebrar y que te liquiden es como igual de mal visto o peor, ¿cachai? Es lo peor No, que te puede pasar. no solo le fue mal, quebró, ¿cachai? Le tuvo que embargar bienes. Entonces, Y la gente dice, ¡oh, quebró, embargó bien, está pobre, ¿qué va a hacer? Sus hijos, sí, no puede pagar el entonces colegio, cosas así. hay un desafío en esto y mientras más lento es ese proceso, más doloroso es para uno tratar de emprender porque pucha, emprender implica que me liquiden y si en mucho tiempo te va a ir desgastando porque te cuesta pasar la página. Entonces se requiere que esas leyes de quiebra sean rápidas de cierta manera y vayan acelerándose para que fracasar sea como caerte al suelo y devolverte a parar. Sí, otro tema que podríamos copiar, por ejemplo, acá los franceses, es como reformar un poco como un crédito tributario de investigación y desarrollo, para poder incentivar de que los emprendimientos, las empresas generen la investigación y desarrollo. Y esto podría ser automático para gastos de hasta 500 millones de pesos anuales. Entonces, generamos esta reforma, las empresas tienen incentivos dado de que el código tributario cambió y obviamente dicen, oh, ¿sabes qué? Recibo temas tributarios, nos conviene, hagamos innovación y desarrollo y eso, si es de forma masiva, puede ayudar mucho puede ayudar mucho, no solamente a empresas grandes y sus diferentes divisiones, sino que también empresas pequeñas que a veces están complicadas por temas de lucas. Y finalmente, lo último que podría hacer efectivamente Chile ahora es hacer tan simple como lo hablamos en los bloques anteriores, un programa nacional de emprende como héroe, una cosa así. Parecido como al cambio de mentalidad que tuvo Corea, que lo mencionó José Miguel, y hacer como una campaña cultural más masiva, hablando de cuáles son los beneficios reales de poder emprender. No sé, podríamos decir, hacemos descuento arancelario en la universidad, te condenamos parcialmente el CAE si es que podéis como emprender y podéis llegar a cierta meta de venta en unos primeros años. Y también, no sé, el pago de patentes municipales, tratar de hacerlo más diferido. Yo creo que todas esas cosas sí las podemos hacer, es fácil, son acciones más ejecutivas, por decirlo así. Entonces, existen oportunidades para que nosotros podamos ir un poquito más allá. Eso Claro. por mi lado. Sí, solo voy a citar un ejemplo que no habíamos mencionado antes, que por ejemplo en Japón, si eres pyme y eres emprendedor y estás partiendo tus primeros 2 años, tú no pagáis patentes municipales. Por ejemplo. Entonces, sí, porque nada peor que llegar y partir y que al tiro te empiecen a cobrar patentes, servicios. Entonces, todo lo que sea partir, que sea un poco más cómodo y menos agresivo para el emprendedor que también recién está aprendiendo. Ahora, también está el efecto al revés. Cosas que si se implementan, no hay una certeza en verdad si van a beneficiar realmente el emprendimiento o la cultura más de innovación y desarrollo. Y tal vez la primera y la que más se ha hecho ruido hoy en día es el tema de bajar impuestos. No es que seamos partidarios de pagar impuestos altos, pero, pero requieres tener un ecosistema fuerte para que haga que esa disminución de impuestos implique que esos recursos van a quedarse en el Estado, se van a quedar en el país, me refiero. ¿Por qué? Porque hoy en día vamos a tener, parecer hacer un ciclo cíclico, onda, ok, tuvimos un gobierno de un ala, ahora vamos a tener el gobierno del ala directamente opuesta, entonces como que se van a tratar permanentemente de borrar cosas con el codo de las que se acordaron. ¿Y qué genera eso como problema? Que, bueno, el empresario sabe que tal vez
si este gobierno nuevo no lo hace bien, vamos a volver al otro extremo, entonces mejor me llevo mi plata. Y ese fue también un problema del gobierno actual, que la salida de capitales fue muy alta. Esos capitales en gran mayoría no van a volver en un buen rato hasta que aumente la credibilidad. Si tú bajas los impuestos, muchos van a decir, bueno, aprovecho de llevarme más plata porque no sé qué va a pasar mañana. Entonces, Y me cuesta menos sacarla. claro, así que voy a tratar de llevarme lo que pueda, que es un poco lo que pasa en Argentina. Anda, a Milei, por mucho que tú trates de regular el tema macroeconómico, el nivel de desconfianza del país es tan alto que la gente vive al día y la plata no llega al país. O sea, se producen inversiones en Argentina, pero siempre desde una lógica más externa. Entonces, primero requerimos un ecosistema fuerte que haga que la plata no se vaya. Y después vemos el tema de bajar. Adicionalmente a otros temas de malas prácticas que todavía existen en Chile, que son muy graves, que es el tema, por ejemplo, de elusión fiscal, la fuga de capitales, etc. Y la informalidad, mercado negro, etc. Otra cosa que también ocurre mucho y que de hecho, como decíamos, hay poca densidad de capital humano avanzado en Chile, es empezar a segregar mucho y hacer muchos hubs, uno en cada región, que cada uno tiene sus mismos objetivos de desarrollo regional, que son incluso muchas veces muy parecidos entre ellos, que lo trató de hacer España, y con cada región y con cada parque tecnológico. Y finalmente Chile es un país pequeño, no tiene tanta masa de gente y por lo tanto, claro, si vas a tener un emprendimiento de agricultura tecnológica muy disruptivo, requieres hartos que lo apoyen en vez de esos hartos distribuirlo en varias regiones. Y ese puede ser potencialmente también un riesgo. Se gasta mucho en activo físico, se gasta mucho en distribuir la gente a nivel del país pensando en la regionalización, pero nosotros no tenemos una capacidad para hacer una regionalización tan profunda. Deberíamos invertir temáticamente y tener unas pocas regiones que sean líderes en una o dos cosas y que permitan retener el capital humano avanzado en las vecindades, por lo menos para partir en esta etapa. Y lo último... Sí, dame un minuto para complementarte ahí, que hay algo que yo vi, y de hecho esto yo lo vi en mi tesis de doctorado, que es bien interesante, que son los hubs de transferencia tecnológica. Bueno. Esos se crearon cuando 2016, 15 por ahí, y la idea de los hubs de transferencia tecnológica era hacerlo como este estilo que tú hablaste recién. Es como, ok, generemos un hub de cierta universidad en Santiago, otra universidad en el sur de Santiago, hagamos uno en el norte, después otro en el norte grande, hay otro que había, creo que por ejemplo en la UFRO, Concepción, y hay otro que estaba más en el sur, en Aysén creo, si mal no me equivoco. ¿Y qué pasa? Que al final del día, los de Santiago obviamente tenían como, hablamos un poquito de descentralización, como más apoyo, llegaban ciertos capitales que podían apoyar, pero los de regiones, la plata que estaba yendo era netamente la plata de Corfo, y era la plata que podía mantener los hubs, los salarios de la gente, y también un poco el tema de tratar de acelerar diferentes emprendimientos. Entonces, ya eso como que estuvo ahí, no hubo mucho éxito, entonces efectivamente solamente para poder potenciar el punto de José Miguel, hubo algo no relacionado con emprendimiento, sino con transferencia tecnológica que está muy de la mano, pero que ya no resultó tanto y no fue tan exitoso, porque si no, todos lo sabríamos al final. Claro, ¿no? Y eso va de la mano con otra cosa que no mencioné antes, pero que tú sacaste a flote, que es el tema de los incentivos tributarios de la Ley de Investigación y Desarrollo, la Ley I+D, que te permite que puedas rendir tus investigaciones o tus intentos de investigación y desarrollo para disminuir tu pago de impuestos. Y lo que ocurre es que el sistema es más o menos engorroso, no es tanta plata, o sea, tu tope de rendición es como 1.000 millones al año. Y lo que ocurre, o la paradoja que ocurre, es que las grandes empresas son las que no lo ocupan como incentivo. O sea, nosotros tenemos una tasa muy baja y en esa tasa muy baja los que la gastan no son efectivamente las más grandes empresas. ¿Por qué? Porque como no es tanta plata y hay que hacer mucho esfuerzo, muchos dicen, ¿sabes qué? No me interesa al final. Y se genera esta paradoja de que quienes pueden hacer más investigación y desarrollo y pueden requerir más transferencia tecnológica, contratar más gente, no lo hacen. Ahí podemos en particular hablar de las mineras. Las mineras son un caso especial en que se hace poca investigación y desarrollo. Y no porque no quieran, no porque no necesiten, sino porque lo hacen, pero afuera de las leyes, y eso genera que
clústeres, de lo que estabas hablando tú, para transferencia tecnológica, no se logren desarrollar tampoco a nivel regional. Entonces, al final, todos vuelven a lo tradicional, lo que ya funciona, y estas descentralizaciones a nivel como de hubs tan temáticos han sido como un fracaso en Chile. Y se repiten en otros países también. Colombia también lo ha intentado con otro tipo de enfoque, mucho más enfocado en la manufactura, con un éxito relativo. Gran parte de las baldosas, de hecho, que compré en Chile son colombianas, los baños también son colombianos. Pero por lo menos hicieron un enfoque mucho más temático. A diferencia de Chile, que todavía hay algo más disperso y competitivo, y tal vez el riesgo que se da hoy día, y con esto cierro, está el hecho de que estamos haciendo también varias, lo que se llama hoy día Startups Lab, para hacer innovación y consolidar ciertas innovaciones, y el problema es que si son demasiados, no es el problema que existan, pero si son demasiados, la densidad de talento en cada uno va a ser muy, muy poquita, y eso hace que no se genere una masa crítica que los haga atractivos para crecer. Ahí hay un riesgo real, diría yo. Reflexión final. Bueno, después de escuchar todo esto, ¿dónde estamos parados? Tenemos todo para ser un Israel de Sudamérica, tenemos estabilidad, tenemos talento, tenemos una ubicación relativamente estratégica, pero seguimos pensando y actuando como un país de pymes chiquititas de subsistencia, con un enfoque bastante cerrado, muy latinoamericano, y empresas que no tienen unas ganas de conquistar el mundo, sino que muchas veces piensan en venderle al vecino, al país vecino. Lo que siempre genera. Efectivamente. Lo que voy a decir es súper disruptivo, pero yo creo que muchos emprendedores lo pueden sentir. Yo creo que el emprendimiento chileno no necesita más discurso, tampoco ferias de emprendedora y tampoco tener café gratis. Necesitamos que existan políticas valientes, un capital que tiene que ser paciente, obviamente manteniendo la estabilidad general del país para que, como decía José Miguel, no se vayan los capitales, sino que se queden acá y esos capitales puedan generar el empleo acá. Y también cambiar la mentalidad de que emprender es para los que no encontraron pega. No, emprender es para los que son valientes, que fue lo que dije anteriormente. Hacer como si tú emprendes y dejaste todo, es porque de verdad, entre comillas, eres un héroe y tú vas hacia adelante. Claro, entonces pensemos en los próximos 5 años. Chile puede ser que podremos tener unicornios. ¿Es un desafío o vamos a seguir diciendo, bueno, Chile es difícil, es un país lejano, tiene dificultades, no hay mercado? Bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué políticas, cómo se van a impulsar esas políticas? Es parte del desafío y se hace con tiempo y con gestión. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Prepárense para un viaje intelectual, porque en política Ideas con sabor a Chile. vamos a explorar juntos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país. Gracias por unirse a nosotros y nos vemos en el siguiente episodio de Emprendimiento. Chao, chao. Chao.